La ventisca de Montana ya estaba intentando matar a Jack Harper cuando vio al caballo. La nieve golpeaba de lado entre los pinos, clavándose en su rostro como agujas. Con cada paso, sus botas se hundían profundamente, el frío atravesando su ropa empapada, hasta los huesos. Jack llevaba caminando horas, tal vez más. El tiempo ya no tenía sentido allí afuera. Solo sabía una cosa, si se detenía, no volvería a levantarse. 3 días atrás, era un chico de ciudad, de Seattle, con una cámara y un sueño. Quería fotografiar lugares salvajes, tierras intactas, belleza real. Ahora su camioneta yacía en algún punto de una carretera de montaña helada, inútil, enterrada bajo la nieve. Y Jack estaba perdido en la naturaleza de Montana, con la noche cayendo rápidamente. Se bajó un poco más el viejo sombrero de paja de su abuelo. No lo protegía del frío, pero aún así lo llevaba puesto. Era lo único que todavía se sentía familiar. «Sigue moviéndote», murmuró. Su aliento salía en nubes blancas. El viento rugía entre los altos pinos, devorándose cualquier sonido. Sus guantes eran delgados, rígidos por el hielo. Las manos, insensibles. Las piernas, ardiendo. Cada paso pesaba más que el anterior. Entonces cayó. Su pie se enganchó en algo oculto bajo la nieve y se desplomó con fuerza, de cara contra el blanco infinito. Por un momento, se quedó allí. La nieve se sentía suave. Casi, cálida. Cerrar los ojos parecía fácil. Entonces llegó el miedo. Dormir significaba morir. Con un gemido, Jack se obligó a levantarse. Mientras se limpiaba la nieve del rostro, algo se movió entre los árboles frente a él. Una silueta blanca sobre blanco, pero distinta. Con intención. «¿Hola?», llamó, con la voz débil en medio de la tormenta. «¿Hay alguien ahí?». No hubo respuesta. Aún así, la esperanza lo empujó hacia adelante. Tropezó en esa dirección, apartando ramas bajas cargadas de nieve. Cuando entró en un pequeño claro, se detuvo en seco. Un enorme caballo blanco estaba frente a él. Era el caballo más grande que Jack había visto jamás. Su pelaje era de un blanco puro, casi brillante en medio de la tormenta. La crin se agitaba salvajemente con el viento. Vapor salía de sus fosas nasales mientras lo observaba con ojos oscuros y atentos. Una de sus patas delanteras estaba atrapada profundamente en la nieve, doblada en un ángulo antinatural. El caballo se movió, claramente con dolor, pero se negaba a caer. La boca de Jack se secó. Tranquila», susurró. Despacio. El caballo resopló y levantó la cabeza, adoptando una postura defensiva pese a la herida. Fue entonces cuando Jack vio al potrillo. Una figura blanca más pequeña, medio escondida detrás de la enorme yegua. Las patas del potrillo temblaban levemente. Sus ojos, abiertos y alertas, no se apartaban de Jack. «Tienes un bebé», susurró Jack. La comprensión lo golpeó con fuerza. La yegua no solo estaba herida, estaba protegiendo a su cría. Cada instinto de supervivencia le gritaba que retrocediera. Los animales salvajes heridos son peligrosos. Una madre, aún más. Pero algo en los ojos de la yegua lo detuvo. No era solo rabia. No era solo miedo. Era conciencia. Lentamente, Jack se quitó el sombrero de paja y lo dejó caer sobre la nieve. «No voy a hacerte daño», dijo con voz calmada. «Solo quiero ayudar». Las orejas de la yegua se movieron hacia adelante. No se alejó. Jack dio un paso cuidadoso, girando ligeramente el cuerpo, evitando el contacto visual directo, tal como había visto en documentales de naturaleza. Otro paso. La yegua resopló con fuerza y golpeó el suelo con su pata sana. Jack se quedó inmóvil. «Está bien», dijo en voz baja, retrocediendo. «Me quedaré aquí». Cerca, vio un tronco caído, protegido por ramas espesas. No era mucho, pero podía bloquear el viento. Jack se movió despacio hacia él y se sentó, haciéndose pequeño. Desde allí, observó. La yegua se mantenía firme, a pesar del dolor. El potrillo se pegaba a su costado, sin apartar la mirada de Jack. La oscuridad cayó rápido. La tormenta se calmó un poco, pero el frío se volvió peor. Con manos temblorosas, Jack cortó ramas de pino con su pequeña navaja, construyendo un refugio improvisado contra el tronco. Se concentró en el trabajo para no pensar en lo cerca que estaba de congelarse. Cuando terminó, revisó su mochila. Una botella de agua a medio vaciar. Una barra de proteína. Un pequeño botiquín. Un encendedor. Una delgada manta de emergencia. No era mucho.
Jack se envolvió en la manta térmica y se acurrucó contra el tronco. Los caballos se convirtieron en figuras pálidas bajo la luz de la luna. Permanecían allí, en silencio, bajo la nieve. Por la mañana pensaremos en algo, dijo Jack, aunque no estaba seguro de a quién se lo decía. El sueño intentó atraparlo toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, se obligaba a abrirlos de nuevo. Cada vez que miraba hacia el claro, la yegua nunca se echaba. Ella vigilaba. El potrillo descansaba a su lado. Al amanecer, la nieve había cesado. Jack se incorporó con dificultad, rígido y dolorido. El frío seguía siendo cruel, pero el mundo estaba en calma. Una luz pálida se filtraba entre los árboles. La yegua seguía en el mismo lugar, sosteniendo con cuidado su pata herida, sin apoyarla en el suelo. El potrillo hociqueó la nieve, luego levantó la cabeza. Miró a Jack y, para su sorpresa, se separó de su madre. Jack dejó de respirar. El potrillo avanzó despacio hacia él, dejando pequeñas huellas suaves en la nieve fresca. La yegua resopló con fuerza, moviendo su peso, lista para defenderse. Jack permaneció completamente inmóvil. El potrillo se detuvo a unos 2 metros. Su pelaje no era tan blanco como el de su madre. Manchas grises suaves marcaban sus costados. Sus orejas se inclinaron hacia adelante, con curiosidad, no con miedo. «Hola», susurró Jack. Lentamente, extendió una mano desnuda, con la palma hacia arriba. El potrillo dio un paso más. La yegua lanzó un relincho de advertencia. El potrillo se sobresaltó y retrocedió, volviendo junto a ella. Jack bajó la mano, el corazón golpeándole el pecho. Pero lo había visto. Un potrillo salvaje había decidido confiar en él. Y nada en la vida de Jack lo había preparado para lo que eso significaría después. Desde ese momento, el potrillo no volvió a apartar los ojos de Jack. Jack permaneció sentado junto al tronco caído, temiendo que incluso respirar demasiado fuerte rompiera el frágil hilo que se había formado entre ellos. La yegua golpeó una vez la nieve con su pata sana, lanzando polvo blanco al aire, su cuerpo tenso y alerta. «No me moveré», susurró Jack. «Te lo prometo». Pasaron los minutos. El frío volvió a meterse en los dedos de Jack, pero no se movió. Poco a poco, el potrillo apoyó la cabeza en el hombro de su madre, luego miró otra vez a Jack. Sus orejas se movieron hacia adelante, curioso, pensativo. Entonces ocurrió de nuevo. El potrillo salió. Esta vez no dudó. Caminó directamente hacia Jack, colocándose entre él y la yegua herida. El movimiento fue deliberado, casi protector. La yegua resopló con fuerza, pero no embistió. Se quedó quieta, observando. El corazón de Jack latía tan fuerte que pensó que los caballos podían oírlo. El potrillo se detuvo a centímetros de sus rodillas. Su aliento caliente chocó contra las manos congeladas de Jack. Bajó la cabeza y olfateó su abrigo, luego sus dedos. Jack no se apartó. «Eso es», susurró. «Eres valiente». «Lo veo». El potrillo se desplazó ligeramente de lado, manteniéndose entre Jack y su madre, como un escudo viviente. El significado golpeó a Jack de repente. El potrillo estaba confiando en él, y de algún modo le estaba pidiendo a su madre que hiciera lo mismo. Los ojos de la yegua nunca se apartaron de Jack. Eran oscuros, profundos y cansados. Lentamente, bajó la cabeza apenas un poco. No era sumisión. No era rendición. Era una prueba. Jack movió su mano un centímetro más cerca del cuello del potrillo. El potrillo no se estremeció. Lo tocó. El calor lo sorprendió. Pelaje grueso de invierno. Calor vivo, atravesando el frío. El potrillo se inclinó levemente hacia su mano. Detrás de él, la yegua emitió un sonido bajo. No era una advertencia esta vez, sino algo más suave. Jack tragó saliva. «Estoy perdido», dijo en voz baja, como si la honestidad importara. «No tengo mucho, pero no los dejaré aquí». El potrillo se hizo a un lado, abriendo un espacio estrecho. Una invitación. Jack avanzó de rodillas, lento y con cuidado. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para ver claramente la herida de la yegua. Su pata delantera estaba hinchada en la articulación, atrapada profundamente en la nieve congelada. Debió haber pisado un agujero oculto durante la tormenta y se la torció gravemente. «Estás atrapada», murmuró Jack. «Por eso no huiste». La yegua resopló suavemente. Jack miró sus provisiones. Casi no tenía nada que pudiera ayudar a un caballo. Pero no hacer nada se sentía peor. Vertió un poco de agua en una hendidura poco profunda de una roca cercana y retrocedió.
El potrillo se acercó primero, olfateó, y bebió. Tras un largo momento, la yegua avanzó cojeando y también bebió, despacio, con cuidado. Jack soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. A medida que el día avanzaba, el cielo volvió a oscurecerse. Otra tormenta amenazaba. Jack sabía que tenía que tomar una decisión. Y ninguna de las dos opciones se sentía correcta. Si se quedaba, podían congelarse los tres. Si se iba en busca de ayuda, la yegua quizá no sobreviviría sin protección. Se levantó lentamente y examinó el terreno. Hacia el este. Entre los árboles, Jack notó una ruptura larga y recta en el bosque. Podía ser un camino o un río. De cualquier forma, era algo. Necesito encontrar ayuda, dijo en voz alta. Volveré. Lo juro. La yegua lo observó con atención. El potrillo giró la cabeza, alternando la mirada entre Jack y su madre. Jack dio un paso hacia atrás. El potrillo lo siguió. No, dijo Jack con suavidad. Tú quédate con ella. El potrillo se detuvo, y luego siguió caminando. La yegua levantó la cabeza y lanzó un llamado agudo. El potrillo se quedó inmóvil, las orejas moviéndose, escuchando. Y después, continuó avanzando. Jack se giró por completo, atónito. No puedes venir conmigo. El potrillo caminó hasta su lado y apoyó el hombro contra la pierna de Jack. Jack miró a la yegua. Ella no se movió. No volvió a llamar. Observó con calma, firme, como si entendiera exactamente lo que estaba ocurriendo. «Te está dejando ir», susurró Jack, incrédulo. El potrillo avanzó unos pasos y luego miró hacia atrás, esperándolo. Un escalofrío recorrió a Jack, y no tenía nada que ver con el frío. «¿Me estás guiando?», preguntó. El potrillo agitó la cola y comenzó a caminar hacia la abertura entre los árboles. Jack lo siguió. Avanzaron juntos por la nieve profunda. El potrillo elegía los caminos más fáciles, se detenía cuando Jack se quedaba atrás. No lo abandonaba. Después de una hora, llegaron al borde de un río ancho y congelado. El corazón de Jack se hundió. No era un camino. Solo hielo. Dudó. El potrillo dio un paso sobre la superficie congelada, probándola con cuidado. Luego se giró y lo miró. «¿Quieres que cruce?», preguntó Jack. El hielo crujió. Jack se quedó paralizado. El potrillo ya estaba al otro lado, firme, mirándolo, esperando. Jack tragó saliva y se obligó a avanzar, lento, paso a paso, deslizando los pies en lugar de levantarlos. El hielo gimió, pero resistió. Cuando alcanzó tierra firme, las piernas casi le fallaron. El potrillo corrió hacia él y le empujó el pecho con el hocico. «Me salvaste la vida», dijo Jack, sin aliento. Siguieron el río corriente abajo durante horas, hasta que Jack lo oyó. Un motor. La esperanza lo golpeó de lleno. Pronto apareció una pequeña cabaña entre los árboles. Humo salía de la chimenea. Jack agitó los brazos y gritó hasta que una mujer en una moto de nieve se detuvo y lo miró como si hubiera salido de una historia de fantasmas. Cuando terminó de explicarlo todo, la mujer negó lentamente con la cabeza. «Una yegua salvaje de montaña», dijo. «Herida, y su potrillo te siguió». Miró al potrillo, luego a Jack. «Hijo», añadió en voz baja. «Eso no pasa». Jack miró al potrillo, tranquilo a su lado. «Lo sé», respondió. «Pero pasó de todos modos». Y aun cuando el calor y la seguridad finalmente lo alcanzaron, los pensamientos de Jack se quedaron atrás. En el claro, con la gigantesca yegua blanca, todavía esperando en la nieve. Martha Blackwood no perdió tiempo. A los pocos minutos de meter a Jack en la cabaña, ya había estofado caliente en el fuego y ropa seca preparada. Jack comió despacio, con las manos temblándole mientras el calor regresaba a su cuerpo. A través de la ventana, vio al potrillo de pie cerca del porche, tranquilo pero alerta, esperando. «No tiene miedo», dijo Martha en voz baja, siguiendo su mirada. «Eso solo ya me dice que su madre confió en ti por alguna razón». Jack asintió. «Su madre sigue ahí afuera. Está herida. No puede moverse mucho». El rostro de Martha se endureció, decidido. «Entonces vamos a buscarla». A media mañana, las nubes de tormenta empezaron a reunirse de nuevo. El tiempo se estaba agotando. Martha cargó suministros, mantas, cuerdas y medicinas en su vehículo utilitario y enganchó un pequeño remolque para animales. Jack ayudó con urgencia, impulsado por el miedo por la yegua. El potrillo siguió cada movimiento, sin alejarse nunca del lado de Jack. «Ella nos guiará», dijo Jack.
Sabe el camino. Marta observó al potrillo un momento, y asintió. De acuerdo. Confiemos en ella. El viaje de regreso fue lento. La nieve había aumentado durante la noche y el viento había regresado con dientes afilados. El potrillo avanzaba adelante, guiándolos entre los árboles, deteniéndose cuando se desviaban. Cuando llegaron al claro, el corazón de Jack se desplomó. La yegua estaba en el suelo. Yacía de lado, respiración superficial, su pelaje blanco cubierto por nieve reciente. El potrillo corrió hacia ella de inmediato, frotando su cuello, llamándola en voz baja. Jack se lanzó a su lado y se arrodilló en la nieve. «Hey», susurró. «Estamos aquí. No estás sola». La yegua luchó por levantarse, pero la pata herida no respondió. Emitió un sonido bajo. No de pánico, sino de agotamiento. Marta se movió con rapidez, examinando la pierna. Esguince grave, tal vez daño en el tendón. Pero está viva. Eso es lo que importa. Trabajaron juntos, vendando la pata, acomodándola con cuidado, aliviando el dolor lo mejor que pudieron. El potrillo nunca se apartó del lado de su madre. Se colocaba entre Jack y la yegua cada vez que él se acercaba demasiado. Y se hacía a un lado cuando sentía que no había peligro. Los estaba guiando otra vez. Con esfuerzo y paciencia, lograron colocar a la yegua sobre un trineo reforzado, remolcado detrás del vehículo. El potrillo caminó a su lado todo el trayecto, ajustando su paso al de ella, llamándola suavemente cada vez que el trineo se sacudía. Nadie habló. No hacía falta. De regreso en la cabaña, la yegua fue acomodada en un granero cálido, lleno de heno y protección. Un veterinario llegó antes de que cayera la noche y confirmó lo que Marta sospechaba. «Se va a recuperar», dijo. «Tomará tiempo, pero es fuerte, y tiene una razón para vivir». Jack observó a la yegua mientras descansaba, su respiración ahora tranquila. El potrillo permanecía cerca, apoyándose contra su madre, finalmente en paz. Pasaron los días. La tormenta se fue. El sol regresó. Poco a poco, la yegua comenzó a mantenerse de pie por más tiempo, a apoyar peso en la pata. Jack se quedó para ayudar, olvidando por completo la fotografía, las fechas límite y la vida que había dejado atrás. Una mañana, mientras la nieve se derretía en los campos, la puerta del granero estaba abierta. Jack lo encontró vacío. El pánico lo recorrió, hasta que los vio. En el borde del bosque, la yegua estaba erguida otra vez. Sus patas aún sanaban, pero eran lo suficientemente fuertes para sostenerla. El potrillo estaba a su lado. Se iban. Jack dio un paso adelante, con el pecho apretado. El potrillo se volvió y caminó hacia él. Se detuvo a centímetros, igual que antes, y apoyó suavemente su frente contra el pecho de Jack. Cálido. Firme. Real. La yegua observaba desde la distancia, serena y orgullosa. «No te olvidaré», susurró Jack. El potrillo retrocedió, regresó junto a su madre, y juntas desaparecieron entre los árboles. Figuras blancas desvaneciéndose en la leyenda. Jack permaneció allí mucho después de que se hubieran ido, conociendo una verdad sencilla. Había entrado en la tormenta perdido. Salió de ella cambiado. Porque a veces, en los lugares más salvajes, la confianza te encuentra a ti.